había resucitado. Dice que, volviendo del sepulcro, dice el versículo 9 del capítulo 24, dieron las buenas nuevas. ¿Qué había ahí? ¿Había alegría? ¿Sí o no? Había alegría porque su Señor había resucitado. Y no es ni más ni menos el tipo que los niños hacen cuando el cuerpo lo ponen o el pan lo ponen en un vino, lo envuelven y los niños lo encuentran ya en alegría. No es ni más ni menos que cuando el Señor resucita. A ese trozo que se envuelve se le llama acicomán. ¿Y sabe lo que significa acicomán? Yo ya he venido. Yo ya he venido. Significa eso. Para los cristianos mesiánicos tiene el significado de que esto nos habla de la resurrección del Señor Jesús. Hoy los judíos ortodoxos lo hacen y todavía lo siguen tomando como juego, pero no ven la connotación que tiene esto de que el Mesías resucitaría. Y ya está. Así que Jesús pronunció la bendición sobre el pan, ¿verdad? Bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, quien saca el pan de la tierra. Se identificó con ese pan sin levadura, porque era un pan sin levadura. La levadura siempre nos habla del pecado. Así que Él reparte ese pan, ¿verdad? Y después encontramos que Lucas menciona la tercera copa. Hemos dicho la primera, ¿ya? La copa de bendición, la copa de la ira, que va a venir después, que pues, no guarda el orden. Pero en esa cena tenemos aquí una copa que es importante, que es la copa de la redención. Y esta es la copa que el Señor menciona aquí en Lucas capítulo 22, versículo 20. Esta es la copa de redención, que dice: de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Esta es la copa de la redención. Y cuando el Señor menciona nuevo pacto, ¿a qué nuevo pacto se refería Jesús? Bueno, aquel que ya los profetas habían hablado. Ya el profeta Jeremías ya hablaba de esto, en Jeremías 31. A ver si lo tenemos ahí. En Jeremías 31, del 31 al 34, habla ya de ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y es a lo que se refiere el Señor aquí. Ese nuevo pacto en su sangre que ha sido para redención de nosotros. Ya, los profetas ya habían hablado de esto. Esto lo podemos encontrar en Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 34. Lo leemos, dice: he aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Está hablando de la redención en la sangre de Cristo Jesús, que Jesús declara esa noche, y es el inicio del nuevo pacto. De tal manera que si tú y yo ya hemos creído en Él, estamos redimidos, estamos comprados y formamos parte de ese pueblo de Dios, el pueblo que Él ha escogido, y somos hijos y hijas de Él. Él nos perdonaría, no acordándose de nuestros pecados, y seremos limpiados por su sangre. Y esto es hermoso, porque dice: en su corazón los escribiré. ¿Qué está diciendo aquí? El Espíritu Santo morará en tu corazón y Él te enseñará. Cuando
se menciona la palabra de Dios con el dedo de Dios, con la escritura en el corazón, es el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Es el que nos enseña estas cosas. Hemos sido redimidos, hermano. Hemos sido comprados por precio. Y el Señor manifiesta aquí en la copa de la redención. Y al final de la cena encontraron una cuarta copa, que se llama la copa de Agel o de la alabanza. ¿Por qué? Porque se recitaba desde el Salmo 116 al Salmo 118. Pero hermano, ¿por qué dices esto? Si aquí no menciona nada. Pero si tú te fijas en Mateo, capítulo 26, versículo 30, te vas a dar cuenta que esta era la copa de la alabanza. Dice después de la cena, y después cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Es decir, que la cena termina cantando un himno, la copa de la alabanza. La copa de la alabanza, cantando salmos, el Salmo 113 y el Salmo 118. Y esto se hacía cantando estos salmos. Y es la copa de la alabanza. Así que resulta bien impresionante leer estos salmos. Leerlos en casa, porque realmente son hermosos. Y estos salmos siempre hablan de la alabanza, especialmente el Salmo 116. A veces yo menciono cuando tomamos la Santa Cena y dice, y después dice, cantaron. Esa es la copa de la alabanza. Así que nos damos cuenta que todos esos símbolos han tenido su cumplimiento en la persona del Hijo de Dios. Y es más, encontramos palabras y connotaciones que tienen un significado tremendo, que a veces nosotros lo hemos leído en la iglesia, muchas veces, pero no nos hemos dado cuenta de esto. Por ejemplo, cuando el Señor termina la cena, Jesús fue traicionado, ¿verdad? Termina la Pascua, Jesús es traicionado, es apresado y es llevado ante Pilato. Y después de interrogarlo, Pilato pronuncia una frase que la hemos conocido mucho y lo sabemos, pero quizá Pilato no estaba pensando o no sabía ni lo que estaba diciendo, porque estaba hablando una palabra profética, un gentil. Cuando Pilato, en Lucas capítulo 23, versículo 14, él dice, Pilato dice, no encuentro delito en él. A esa misma hora, el sumo sacerdote, cuando les era llevado un cordero, él decía, no encuentro defecto en él. A la misma hora y en el mismo tiempo. ¿Casualidad? No, no era casualidad que un militar pronuncie no encuentro delito en él, y que el sumo sacerdote en esa misma hora, cuando están preparando el cordero, diga no encuentro defecto en él. ¿Nos damos cuenta la implicación que tiene eso tan hermosa? Y Jesús todo lo cumple. Y es más, hay una palabra que Jesús menciona cuando muere. ¿Os acordáis qué palabra menciona? Consumado es. Cuando el sacerdote está ofreciendo ese sacrificio ahí en el templo, es derramada su sangre, ya ha dicho que sin defecto, él termina con esas palabras, consumado es. Pero ¿qué diferencia hubo cuando el sumo sacerdote dijo consumado es y cuando Cristo dijo consumado es? Cuando Cristo dijo consumado es, ¿qué pasó? La tierra tembló, hubo tinieblas, y dice que el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque ese consumado era consumado y se había cumplido. Los consumados que los sumos sacerdotes iban a hacer, no iban a romper el velo, no iban a ver tinieblas en la tierra, porque eran figuras de lo que vendría. Pero como Cristo vino y dijo consumado es, la tierra que era testigo de lo que estaba viendo, de lo que estaba pasando, dice que el sol se oscureció, hubo temblores y el velo del templo se rasgó. Un velo que es imposible que se rompa. Dice que se rasgó de arriba a abajo, dando a entender que a partir de ese momento el hombre tenía entrada hasta la presencia de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! A veces uno dice, ¿y por qué esta gente todavía no comprende? Y yo tengo que oír las palabras, porque tienen un velo todavía. Y si Dios ha puesto un velo
Pero si tú y yo lo hemos entendido y lo hemos comprendido, no podemos decir que estamos en el tiempo de Semana Santa. No podemos decir que estamos en el tiempo de Easter. ¿Por qué? Porque es la Pascua. Y cuando una iglesia pone la Pascua del Señor, va a haber fruto. Pero cuando pone otras cosas, pues no sabe lo que va a venir. Porque no es un mensaje claro. No es un mensaje claro de la palabra de Dios. Así que es tiempo de Pascua. Porque el Cordero fue inmolado y cumplió todos los requisitos. Vamos a repasar un poquito para que os acordéis de lo que hemos orado. Ya ha habido mucho. Hemos visto 4 copas, ¿verdad? Hemos visto este aparatito. A ver, vamos a ver. Hemos visto la copa de bendición, la copa de la promesa, que es la primera que el Señor da. Hemos visto la copa de la ira, que nadie la bebe. El Señor Jesús en el Getsemaní bebe esa copa y la cruz del Calvario la consume. La copa de la redención es la copa que el Señor ofrece ahí para que todos beban de él en el nuevo pacto. Te redimiré con mano extendida. Y la tercera copa es la copa de la alabanza, los salmos y las canciones que el pueblo está cantando. Vemos la copa de la alabanza. Aquí, esas copas están ahí. Y siguen haciendo el pueblo judío esos rituales. Y para ti y para mí tiene un significado muy profundo. Así que hay una... Estuve viendo el otro día una película muy hermosa porque la editaron un grupo de iglesias que quieren alcanzar al pueblo de Israel con el Evangelio. Y cuenta el relato de, ¿os acordáis de los discípulos de Maús? 2 discípulos de Maús, uno se llama, si podéis verla en el internet, es realmente interesante, ¿no? Y viene en inglés pero con subtítulos en español, y se llama El Mesías, profecía cumplida. Y habla de la historia de los 2 discípulos de Maús, ¿os acordáis? Dice que uno de ellos era de la ciudad de Betania. Uno se llamaba Cleofas y otro se llamaba Judas, ¿verdad? Y dice que cuando el Señor resucita, el Señor asciende a los cielos, envía a sus discípulos a predicar el Evangelio. Bueno, este hombre se animó hasta ir hasta su pueblo natal para llevar el mensaje del reino. Y él era de una familia de ortodoxos judíos bien ortodoxos, bien cerrados, ¿no? Y él era el hermano mayor. Y no era, es más, la madre le había dicho, tú ya no eres más mi hijo. Fijaros que es interesante cuando un judío se convierte al cristianismo, fijaros, deja de ser. Fijaros que una madre le diga a un hijo, tú ya no eres más mi hijo. ¿Te das cuenta? Yo no sé, porque yo no soy madre, pero decirle a un hijo, tú no eres más mi hijo, debe ser duro. Debe ser duro. Bueno, en ese hogar la madre ha dicho, tú ya no eres más mi hijo. Y los hermanos estaban, pues, contra él, que lo veían y más o menos tiraban piedras casi, ¿no? O sea, algo bien fuerte. Bueno, este hombre fue allá al pueblo de Betania y resulta que estaba llegando cuando iban a celebrar la Pascua. El padre de la casa le dijeron, mira, sabes que tu hijo está aquí. Entonces, no sé, le tocó las entrañas, le tocó algo y le dijo, ir a buscar. Vamos a dejar que esté él ahí predicando en la plaza y tal, y que no venga. Decirle que venga. Y si tiene algo que decir, pues lo digo. Entonces los hermanos, pero padre, ¿pero cómo vamos a ir a buscarlo si él es, le llamaron de todo? Ir a buscar. Y no fueron. Porque en definitiva, el judío, aunque sea todo eso, él es obediente a los padres, porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que fueron a buscarlo, a regañadientes, fueron a buscarlo. Y a mí me impresionó la forma en la cual estos hermanos, cuando lo ven y le dicen, ven a celebrar la Pascua a casa. Y él dice, pero realmente soy bienvenido.
Y hay uno de ellos que dice: no queremos que nos hables más en ese nombre, si no deseas que nuestros corazones se endurezcan más contra ti. Este hombre dice: mira, que se endurezcan los corazones contra mí, está bien, pero cuidado, no endurezcáis vuestros corazones contra el Altísimo, porque eso es peligroso. Yo seguiría hablando de ese nombre, así que lo llevan de esa forma. Y es hermoso porque cuando empiezan ellos con las copas, empiezan con el pan, empiezan con todo lo que hay, él, ahí en ese momento, el Padre dice: si tienes algo que decir, di. Y él de alguna manera explica de una forma muy hermosa lo que ellos estaban haciendo, que no es ni más ni menos que lo que Cristo Jesús había hecho, explicándolo paso por paso. Algunos de ellos están como con ira, pero ahora vamos a ver que este hombre siempre mencionaba la palabra de Dios. Y el Señor Jesús hizo esto, que lo encuentras en Isaías, que lo encuentras en Jeremías. Y ante eso, ellos tienen que callar. ¿Por qué? Porque él estaba mencionando la palabra de Dios claramente. Hasta que llega un momento en el cual dice: bueno, tú realmente está bien lo que estás diciendo, pero ¿por qué tú puedes entender esto? Dice, él derrama, está con lágrimas en los ojos y está diciendo: yo he sido testigo ocular de esa realidad. Fue tan hermoso lo que él dice ahí, que el Padre sale afuera, ¿verdad? Emocionado. Y ahí levanta sus manos al cielo hermoso y ahí dice: gracias Elohim, porque Yeshua HaMashiach, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es el Mesías esperado. Y hubo una conversión total de la familia, usando los símbolos que tenían ellos, pero abiertos por el Espíritu Santo, pudieron ver la realidad del Mesías de Israel. Y este hombre valiente, cuando les dijo: endureced el corazón contra mí cuanto queráis, pero cuidado, no endurezcáis el corazón contra Dios. Y él estuvo orando para que su padre, su madre y sus hermanos no endurecieran el corazón ante la buena noticia de la salvación. Y hubo una conversión, hubo conversión en la familia. Hermoso, hermoso. ¿Qué enseñanza puedo sacar en estos días que oímos estas cosas? En estos días que a veces vamos a los shoppings y vemos huevos de Pascua y esas cosas, y es normal, o sea, pero dentro de las iglesias, a veces que se vea eso, pues choca un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo que el Señor dice. El Señor dice que digamos y celebremos la Pascua. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, sino en la levadura de malicia, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Está diciendo, en la verdadera Pascua, en el verdadero nombre, en lo que Dios tiene en su palabra, no en Semanas Santas o en Istas o en huevos de Pascua o es otra cosa. ¿Por qué? Porque si no, damos un mensaje diferente que el que la palabra de Dios nos dice. Así que, hermanos, celebremos con ázimos de sinceridad y verdad. ¿De dónde están? En su palabra. Esperemos que todo esto que hemos estado dando, a mí me ha ayudado bastante el poder estudiarlo, el poder mirarlo, el poder apreciar todo esto y ver cómo cumple, de qué forma tan hermosa el Señor cumple, hasta en esos ritos, que ellos lo hacen a veces como juego con los niños. El Señor ha cumplido promesas maravillosas que tú y yo podemos entender. Así que, con esa connotación, estamos, entonces, o vamos a estar en el tiempo de Pascua, ¿verdad? Padre, te damos las gracias por tu palabra que nos orienta a